gracias en esta noche, Dios, por tu grande amor, misericordia. Padre, gracias por un día más de vida. Gracias por tus bendiciones, mi Dios. Mira, vamos a empezar la escuela el día de hoy. Ayúdanos, Señor amado, ayúdame a mí, ayuda a tus siervos. Mi Dios amado, en el nombre de Jesús, dice tu palabra, si estoy falto de sabiduría, que la pida a Dios, que tú la das abundantemente. Dios, te lo pido, te lo ruego, dame sabiduría. Ayúdanos, Dios mío, Señor amado, a poder entender el proceso, el trato que tú tienes con tu iglesia y lo has hecho a través de la historia, Señor. Te damos gracias por todo, todo está en tus manos, sabiendo que, mi Dios amado, tú tienes el control. Amén. Muy bien, Dios le bendiga a todos, sean ustedes bienvenidos. Ok, vamos a compartir pantalla, vamos a continuar. Hoy vamos a hablar sobre los grandes avivamientos. Bueno, nosotros lo conocemos como el Gran Despertar. No sé si en algún momento hayan leído sobre el Gran Despertar, grandes personajes que trajeron nuevamente ese interés misionero, ese interés por una vida piadosa, una vida religiosa verdadera, ¿verdad? En medio de, hasta cierto punto, una prosperidad económica, sobre todo en Inglaterra y las colonias inglesas en América, actual Estados Unidos, ¿no? A ver, entonces, vamos a hablar sobre los grandes avivamientos, ¿no? Bien, a ver, tenemos uno de los movimientos más importantes que surgen, ¿verdad? En el siglo XVI, posterior a la Reforma, ¿verdad? Y que trató, digamos, cambiar la iglesia anglicana. La iglesia anglicana es la iglesia inglesa, ¿verdad? Que toma muchos aspectos de la Reforma protestante. Los anglicanos no se sujetan al Papa. Los anglicanos redujeron, así como, bueno, en el protestantismo a partir de Lutero se enseñó, ¿verdad? Redujeron los sacramentos a dos, ¿verdad? La comunión, ¿verdad? El bautismo, la comunión. Ok, entonces la iglesia anglicana en Inglaterra, ¿verdad? Se había hecho una iglesia bastante fuerte, ¿verdad? Y el movimiento puritano es un movimiento dentro de la iglesia que trató aún más de cambiar, transformar, o como lo dice la palabra mismo del nombre del movimiento, purificar la iglesia inglesa, la iglesia de Inglaterra. Entonces, nos podemos remontar hacia 1491, 1547, que es el periodo que vive Enrique VIII, que era católico. Enrique VIII era católico. Sin embargo, él en 1534 estableció lo que se llamó el Acta de Supremacía, ¿verdad? Entonces, él a través de esto se ponía como el personaje más importante de la iglesia en Inglaterra. Obviamente los católicos se resistieron a esto, ¿verdad? Y muchos fueron asesinados porque no querían, obviamente querían supeditarse a la autoridad romana. Ahora, esto fue importante porque, digamos, así surge la iglesia anglicana, ¿verdad? Pero Enrique VIII sí era católica. Hablamos también, por ejemplo, de su hijo, ¿verdad? Eduardo VI, que fue establecido como rey en 1547, ¿verdad? En el reinado de él hubo un avance fuerte del protestantismo, ¿verdad? Muere Eduardo VI, llega al poder María Tudor. Esta mujer era católica, era media hermana de Eduardo VI, ¿verdad? Ella era católica y empezó, digamos, a restaurar el catolicismo en Inglaterra. Entonces, ¿qué pasó? Cuando esta mujer empezó a intensificar, digamos, cuando instaura de nuevo el catolicismo en Inglaterra, empieza a intensificar la persecución hacia los protestantes, ¿verdad? Recordemos que con su antecesor, Eduardo VI, ¿verdad? Se había dado un avance importante del protestantismo, ¿verdad? Entonces se intensifican con María Tudor, que vivió del 1516 al 1558, se intensificó con ella la persecución hacia los protestantes. Ahora, ¿qué pasó con esos protestantes en Inglaterra? Salieron huyendo.
¿A dónde? Unos a Europa, ¿verdad? Al continente europeo. Recuérdense que Inglaterra es una isla. Entonces, cruzaron o fueron, digamos, a la placa continental europea, y también algunos se fueron sobre todo a las colonias inglesas, ¿verdad? En América, el actual Estados Unidos, ¿verdad? Recordemos que Estados Unidos en ese tiempo estaba conformado simplemente por 13 colonias, ¿verdad? 13 colonias en nuestro continente, en la parte este del continente, estaban asentados. Entonces, los ingleses que estaban sufriendo persecución, ¿verdad? Por parte de María Tudor, se movieron hacia, ¿verdad? Hacia las colonias inglesas en América. Nueva Inglaterra se llamaba. Entonces, entonces, digamos, estas personas, estos protestantes, eran parte de este movimiento puritano. ¿Qué buscaban? Este movimiento no era muy organizado, se originó durante la Reforma Inglesa en el siglo XVI. El nombre, obviamente, como ya lo dijimos, el nombre provino de los esfuerzos de purificar a la Iglesia de Inglaterra de parte de los que sentían que la reforma no había sido completada. Los puritanos querían reformar la iglesia, y aún la iglesia anglicana, que había dejado los dogmas hasta cierto punto de la iglesia católica, porque los católicos aún a la iglesia anglicana los consideran como católicos, pero que no se supeditan a la iglesia de Roma. Bueno, los protestantes también lo tienen como parte de su iglesia, porque los anglicanos toman mucho del protestantismo, ¿verdad? Y no se supeditan a la autoridad romana, sino al ministro en Inglaterra, ¿no? Al mayor director espiritual de los ingleses. Entonces, se puede decir, ¿verdad? Entonces que la iglesia anglicana había dejado los ciertos ritos, ciertas liturgias de la iglesia católica, y aún así los puritanos querían seguir transformando la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había la controversia sobre la vestimenta de los clérigos. Por ejemplo, esta controversia se dio en 1567 hasta 1568. ¿Qué buscaban los puritanos? ¿Qué buscaban los protestantes? Buscaban que los predicadores, los ministros, ya no se vistan como católicos. Ya, este fue un punto álgido, ¿verdad? Se puede decir, entre la iglesia anglicana y los puritanos. Entonces, hubo bastante fricción con los anglicanos. Llega María Tudor, ¿verdad? Salen huyendo los protestantes, muchos protestantes salieron huyendo, muchos fueron también quemados en la hoguera con esa persecución. Y ahí se puede decir que como parte de ese movimiento empieza, digamos, el gran despertar, o los avivamientos del siglo XVII, del siglo XVI, XVII, XVIII y hasta el XIX. Bien, entonces, el puritanismo tiene raíces teológicas en la teología reformada continental. El calvinismo había pegado bastante fuerte, ¿verdad? Había mucha influencia de Suiza, de Ginebra, ¿verdad? Había mucha influencia del calvinismo, ¿verdad? Entonces se puede decir que el puritanismo tenía influencia reformada, especialmente en la primera generación de los reformistas ingleses. Tenemos un ejemplo, William Tyndale, ¿verdad? Es uno de los ejemplos de los puritanos, ¿verdad? Tenían un serio compromiso con la Biblia, y la teología enfatizaba el concepto del pacto. Yo no sé si ustedes han escuchado un poco sobre la teología reformada. Nosotros hablamos un poco del calvinismo, no profundizamos, pero ellos hacen mucho énfasis en los pactos de Adán, con Adán, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, el pacto con Israel, el pacto con los cristianos, etc. Los reformados hacen mucho énfasis en su teología de los conceptos del pacto, ¿verdad? También tenemos a John Cognos, que absorbieron una dedicación a la reforma profunda de la iglesia y el Estado. Tenemos a John Hopper, que recibieron la determinada convicción de que las escrituras debían regular tanto la estructura eclesiástica como el comportamiento personal. La forma de organizar la iglesia y el comportamiento personal debía ser regido por las escrituras. Bueno, esto es mucho del protestantismo.
¿verdad? Esta foto es de William Tyndale, este señor que tenemos ahí, que se puede decir es uno de los representantes del puritanismo. Ahora, el puritanismo extendió cuatro ideas básicas. Cuatro ideas básicas se extendieron con el puritanismo, ¿verdad? Convicciones que se extendieron en Europa y en América. ¿Cuáles fueron esas? La salvación personal, ¿verdad? Que procedía enteramente de Dios. La salvación personal procedía enteramente de Dios. Cosa que, por ejemplo, Carlos Finney, que es un personaje de quien vamos a hablar un poco más adelante, no estaba de acuerdo. Él consideraba que los seres humanos también tenían cierta voluntad en la salvación. Y fue uno de los más grandes evangelistas, se puede decir, en Estados Unidos. O si no, el más grande evangelista. Dice, la salvación personal procedía enteramente de Dios. La Biblia proveía la guía indispensable para la vida. La iglesia debe reflejar las enseñanzas claras de las escrituras y la sociedad era un todo unificado. Lo importante de este gran despertar fue justamente que unió a diversas denominaciones, ¿verdad? Los metodistas, los presbiterianos, etcétera, ¿verdad? Es más, hay un discurso, uno de los predicadores del Gran Despertar, que justamente menciona todas las denominaciones presentes en Estados Unidos en ese tiempo, ¿verdad? Porque tenían obviamente sus desavenencias teológicas. Sin embargo, en el Gran Despertar se trató de unificar el pensamiento. Más que las etiquetas, se hablaba de cristianos. ¿Ok? Fueron pioneros en preocuparse por la alfabetización universal. Amados, los puritanos en Estados Unidos tuvieron mucha influencia en la alfabetización. En el círculo de los puritanos, el 80% sabía leer y escribir. A diferencia que en otras denominaciones, se puede decir, en otras miradas, que no pasaba del 30%. ¿Por qué? Porque los puritanos buscaban que los cristianos lean su Biblia. Era necesario para los puritanos que todos los cristianos sepan leer y escribir para que estudien las escrituras. Entonces, también como consecuencia de eso se promovió la educación universal y gratuita. Por ejemplo, amados, la Universidad de Yale, la Universidad de Harvard, es consecuencia justamente de las iglesias protestantes, las iglesias cristianas en América. Estados Unidos, sí, como dice la historia, fue fundada por cristianos. Básicamente fue fundada por cristianos. Es más, su independencia, se dicen que como el Gran Despertar había tomado Estados Unidos, ¿verdad? La gente había encontrado la libertad espiritual, también empezaron a buscar esa libertad, esa independencia política. Bueno, en todo caso, los puritanos tenían un sentido aún del trabajo bastante interesante. Su trabajo, aún el trabajo lo hacían como para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, de esto escribe Max Weber, perdón, sociólogo. Él decía que el capitalismo avanzó por la ética protestante, ¿verdad? Porque los protestantes veían el trabajo como algo honroso y tenían una vida austera además. Los puritanos obviamente tenían una vida austera, no gastaban el dinero, por ejemplo, en alcohol, en vicios, etcétera. Por lo tanto, eso permitió, digamos, el surgimiento, ¿no? Es la base ética del capitalismo, el surgimiento de el sistema político imperante en la actualidad, ¿verdad? Y se diferencia obviamente del católico, la ética del católico, porque no tiene una vida austera como el protestante, ¿no? Y ese es un estudio obviamente sociológico que se hace a partir de la cultura de los protestantes en América. En América y en Inglaterra, ¿bien? Entonces, el primer gran avivamiento o despertar en los Estados Unidos de América ocurrió en la primera parte del siglo XVIII. Más que nada entre 1720 y 1750. ¿Verdad? Aunque se destacaron nombres como Jonathan Edwards, que ya vamos a hablar un poquito de él, no vamos a ver su biografía, vamos a hablar someramente de lo que significó Edwards, ¿verdad? George Whitefield, que también fue uno de los predicadores que hablaba a multitudes, ¿verdad? Por ahí veía una fuente que decía que este hombre le predicaba a 30,000 almas. Yo no sé qué voz tenía este hombre. William Tennant,
también fue uno de los predicadores importantes, ¿verdad? En este gran despertar. El avivamiento, a más de estos nombres, ¿verdad? Que fueron muy importantes, el avivamiento fue más que eso, ¿verdad? Fue más que la actividad de unos pocos líderes. Había un sentimiento, una intención, ¿verdad? De buscar de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos a Tennant, por ejemplo, ¿verdad? Que él llega a Estados Unidos y él se da cuenta, él está en Estados Unidos y se da cuenta de que había una muerte espiritual, ¿verdad? Y el problema era para Tennant que los ministros no conocían a Dios. Y ahí es cuando Tennant, por ejemplo, que es uno de los que empieza el gran despertar, escribe una obra que se llama Sobre el peligro de un ministerio no convertido. Entonces, para Tennant, los mismos ministros no estaban convertidos a Dios. Por eso había mucha sequía espiritual. ¿Cuál era el problema? Había una prosperidad económica en las colonias americanas, ¿verdad? Y también eso los llevó a buscar la independencia. Había prosperidad económica y los hijos de los migrantes que habían llegado anteriormente, ¿verdad? Buscando esa libertad religiosa, se habían olvidado, estaban más pendientes de acumular riquezas, hacer riquezas, ¿verdad? Más que el fervor religioso, la piedad, la búsqueda de predicar el evangelio, etcétera. Entonces se conoce que en Estados Unidos había una sequía espiritual, se puede decir, ¿verdad? Y antes de eso, antes del gran despertar, se cuenta que había una sequía importante porque la gente estaba más interesada en lo económico que en predicar el evangelio. No se predicaba el evangelio como en el gran despertar, ¿verdad? Y las iglesias estaban perdiendo adeptos. ¿Qué pasaba, amados hermanos? Para recuperar feligreses, ¿verdad? La riqueza había producido frialdad. Para recuperar feligreses, los ministros habían establecido algo que llamaron como el Holborn Covenant. ¿Qué era el Holborn Covenant? Era un pacto a medio camino. ¿Qué quiere decir esto? Cualquiera podía gozar de los privilegios de ser miembro de una iglesia, a pesar de que moralmente sea cuestionado, ¿verdad? Con tal que no se vaya, ¿no? Lo único que no podían participar era de la cena del Señor, pero de ahí eran miembros activos de la iglesia. Entonces, eso mostraba, sí, eso mostraba una sequía espiritual, ¿verdad? Porque aunque una persona, ¿verdad? Que tenía una moralidad cuestionable, tenía un proceder cuestionable y prácticas cuestionables, los ministros estaban haciendo los miembros activos en las congregaciones. ¿Todo para qué? Para que no se vayan los feligreses y que las iglesias no se queden vacías. Entonces, eso provocó que muchos ministros del Señor, obviamente guiados por Dios, se pusieran en contra y empiecen a predicar en contra del pecado, de la justificación, de la salvación por la fe, etcétera. Entonces, esto trajo, digamos, ¿verdad? Un cambio, una transformación en Estados Unidos y en Inglaterra, ¿verdad? Entonces, bueno, William Tennant fue uno de los más importantes o de precursores, se puede decir, de este avivamiento, de este gran despertar en América, en las colonias inglesas en América, ¿no? Entonces, más que una actividad de líderes públicos, fue un movimiento poderoso del Espíritu Santo. Bien, aquí tenemos uno de los personajes muy influyentes, Jonathan Edwards, ¿verdad? A él se lo conoce como el primer teólogo estadounidense. Fue pastor puritano, cuyos escritos produjeron un calvinismo evangelístico con espíritu misionero. Ser misionero en Estados Unidos no era el interés de los jóvenes. Entonces Jonathan Edwards empezó a predicar con ese espíritu misionero, ¿verdad? Y llegó a ser conocido como la teología de la Nueva Inglaterra, porque Jonathan Edwards escribió tratados teológicos. Jonathan Edwards escribió muchos de los libros que aún en Inglaterra leían, ¿verdad? En cuanto a lo doctrinal, a lo teológico. Él se graduó en la Universidad de Yale en 1720,
enseñó por poco tiempo, después sirvió como pastor en Nueva York por unos pocos años. Luego, en 1729, se convirtió en el pastor asociado de su abuelo, Solomon Howard, si no me equivoco, Solomon Howard, que fue un ministro que predicó como 60 años en Estados Unidos, en Massachusetts, y él tomó la posta de su abuelo. Entonces, él empezó a predicar en Massachusetts, ¿no? Entonces, se reconoce mucho la capacidad de Jonathan Edwards como predicador, ¿verdad? En 1741, Jonathan Edwards da un sermón que se llamó Pecadores en las manos de un Dios airado. Se cuenta que este sermón fue tan poderoso que caló, ¿verdad? Se hizo famoso y caló, digamos, tuvo mucha influencia para el arrepentimiento de muchas personas. Jonathan Edwards se dice, ¿verdad? Se dice también que no era muy elocuente, que no era una persona que tenía una voz poderosa, ¿verdad? Bueno, nosotros sabemos que con el Espíritu Santo todo es posible. Dios aún así lo utilizó a Jonathan Edwards, que en una ocasión, ¿verdad? Predicó, se convirtieron como 300 personas, se registraron como 300 personas que profesaron su fe en Cristo con los mensajes de Jonathan Edwards. 300 personas, ¿verdad? Se dice que estas 300 personas se convirtieron en 6 meses. Bueno, en todo caso, la influencia de Jonathan Edwards ya se empezó a ver, ¿verdad? Escribió la obra, un relato fiel de la obra sorprendente de Dios en el que relata todo el trabajo que él había hecho. Esta obra contribuyó al resurgimiento en gran escala de la fe cristiana en lo que se conoce como el Gran Avivamiento. ¿Por qué? Porque la gente empezó a leer, los ministros empezaron a leer esta obra de Jonathan Edwards y empezaron a tratar de avivar sus congregaciones. Empezaron a tratar de moverse de igual manera como lo había hecho Jonathan Edwards. Bien, ¿qué pasaba? Jonathan Edwards aborrecía cualquier forma de renovación superficial y resistía los excesos emocionales, ¿verdad? Otra de las cosas a las que se oponía Jonathan Edwards era el Hardware Covenant, ¿verdad? Ese pacto a medio camino, ¿verdad? Del que hablamos hace un momento. Jonathan Edwards estaba en contra de que las personas, a pesar de que tengan una moral cuestionable, sean miembros activos de una iglesia. Entonces, nosotros podemos ver que, por ejemplo, estas prácticas de la iglesia tenían que ser desarraigadas. Y si, bueno, este hombre, dirigido por el Espíritu Santo, obviamente se iba a oponer a estas prácticas humanas, ¿verdad? Que iban en contra de los preceptos bíblicos. Edwards hizo más estrictos los requisitos para formar parte de la membresía de la iglesia. Por eso le decía, estaba totalmente en desacuerdo con el Hardware Covenant, ¿verdad? En 1750 él renuncia porque hubo una controversia, porque él no quería que participen en la cena del Señor, en la comunión, a aquellos que no vivían una vida cristiana. Básicamente, un cristianismo serio, ¿verdad? Entonces él renuncia, ¿verdad? Y posteriormente ya se convierte en misionero. Era pastor, se hace misionero, ¿verdad? Y le empieza a predicar a los indios en Massachusetts. Escribió después su tratado sobre el libre albedrío en 1754 y también acerca del pecado original en 1858. 1758 tiene que ser. Bien, muere por los efectos de una inoculación contra la viruela poco después de asumir el cargo del presidente de la Universidad de Princeton. Prácticamente no pudo ejercer como presidente de la Universidad de Princeton porque muere por una inoculación contra la viruela. Bien, entonces, bueno, Jonathan Edwards es uno de los nombres más importantes en cuanto al avivamiento, ¿verdad? En cuanto al avivamiento en Estados Unidos. Era puritano, ¿verdad? Se hizo misionero, predicó, escribió tratados de teología, escribió la base, digamos, para el avivamiento en muchas iglesias en Estados Unidos y también en Nueva Inglaterra. Entonces, el Gran Avivamiento añadió iglesias a todas las denominaciones. Esto resultó en un movimiento que proveía oportunidades educacionales para el número creciente de candidatos al ministerio.
El, el, el Gran Despertar estuvo muy ligado al surgimiento de muchas universidades, ¿verdad? Es más, escuelas que eran para indígenas, para afrodescendientes, hombres y mujeres. El cristianismo protestante en América buscaba, digamos, que todos tengan educación, ¿verdad? Que todos sepan leer y escribir. Nosotros vemos que posteriormente eso no, es más, muchos de los, se puede decir, que participaron en el Gran Despertar estaban en contra de la esclavitud, formaban parte del movimiento abolicionista, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver que era muy fuerte la influencia de los ministros en el Gran Despertar. Muchas de las universidades de Estados Unidos nacieron en este periodo de tiempo. Tenemos la Universidad de los Troncos, por ejemplo, Universidad de Troncos, ¿verdad? De William Tennant, ¿verdad? El personaje que acabamos de hablar hace un momento. Escuelas básicas para nativos americanos, los afroamericanos y los hijos de sirvientes contratados. Es decir, el Gran Despertar estuvo muy ligado al surgimiento aún de la educación. En el Gran Despertar o en el avivamiento hubo un cambio de atmósfera, más allá de los presupuestos teológicos, calvinistas o no calvinistas. Cambió el enfoque de la experiencia religiosa personal. Debía haber, era necesario que haya una transformación, un encuentro personal con Jesús. Era una transformación personal. Se necesitaba un encuentro, una experiencia religiosa personal, ¿verdad? Entonces, el crecimiento de las iglesias y la independencia influyó en los protestantes americanos. Bien, tenemos el segundo gran movimiento, que se prolongó durante la primera mitad del siglo XIX. Se caracterizó por el concepto de que los líderes religiosos podían generar un avivamiento utilizando medios enfocados en influir sobre los oyentes para que tomaran una decisión por Cristo, ¿verdad? Tenemos el nombre de Timothy D. White, que lideró campañas como esta, ¿no? A ver, los líderes religiosos entendían que podían generar un avivamiento utilizando medios enfocados en influir sobre los oyentes para que tomaran una decisión por Cristo. Estrategias, ¿verdad? Como por ejemplo las escuelas dominicales, que surgen en el siglo XIX, ¿verdad? Que nosotros tenemos herencia de esas escuelas dominicales. Esas escuelas dominicales fueron estrategias de evangelización, ¿verdad? Y surgen en el siglo XIX. Ok. Bien, déjenme mostrarles un corto video porque ya mismo se nos acaba el tiempo. Déjenme. Ok. Ok, denme un segundo que aquí está. Yo quiero que escuchen el sermón. Un momento. Ok. Ok, a ver. Voy a ponerle un sermón de George Winterfield, ¿verdad? Uno de los que provocó el Gran Despertar, rapidito. Y yo quiero que escuchen lo que predicaba este hombre de Dios, ¿verdad? Lo que entendía más allá de las etiquetas. Ay, no puse el audio. Déjenme nuevamente. Ok. Ahí está. Ok. Escuchen el mensaje que predicó este hombre. Obviamente no es audio de él, es una transcripción, ¿verdad? Y él habla más allá. Recuerden que en el Gran Despertar se unieron muchas denominaciones, ¿verdad? Obviamente hubo oposición, porque pensaban que la predicación en estos avivamientos
era un poco exagerado, un poco hacía mucho énfasis en lo emocional, etcétera, pero este movimiento unificó hasta cierto punto las diferentes denominaciones. Alguna vez, predicando sobre las diferentes denominaciones, dijo: Padre Abraham, ¿a quién tienes en el cielo? ¿Algún episcopal? No. Los episcopales son la iglesia anglicana. ¿Algún presbiteriano? No. ¿Algún independiente o metodista? No, no, no. Entonces, ¿a quién tienes allí, Padre Abraham? No conocemos a ninguno de esos nombres aquí. Todos los que están aquí son cristianos, creyentes en Cristo, hombres que han salido victoriosos por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. ¿O es ese el caso? Entonces, Dios, ayúdame, ayúdanos a todos a olvidar el tener nombres y volvernos cristianos de hecho y en verdad. Muy bien, muy bien. Ese es un extracto del mensaje de George Whitfield, ¿verdad? Uno de los predicadores del Gran Despertar. Yo quiero que pensemos, y hagamos un poco de retrospectiva. Estados Unidos vivía una situación espiritual muy, muy escasa, ¿verdad? Los jóvenes estaban dedicados a aumentar riquezas y se habían olvidado del fervor religioso. La independencia y todo aquello, ¿verdad? América, tenía un auge económico, ¿verdad? Es uno de los factores por los que se da, digamos, la independencia, ¿verdad? Antes de eso tenía auge económico, tenía buena economía, ¿verdad? Sin embargo, no estaba acompañada esa prosperidad económica con la prosperidad religiosa, ¿verdad? Entonces, eso fue un obstáculo, se puede decir, hasta cierto punto, del desarrollo del evangelicalismo, ¿verdad? En América del Norte. Entonces fue necesario la transformación espiritual que se da a través de estos grandes hombres de Dios como Jonathan Edwards, ¿verdad? George Whitefield, que es la persona que acaban de escuchar que dio ese mensaje, ¿verdad? Es una transmisión, no es la voz de él, obviamente, ¿verdad? Era un anglicano, es más, era un anglicano que viajaba constantemente a América, ¿verdad? Cuando este señor predicaba, George Whitefield, él cuando predicaba, las almas, se cuenta que las almas lloraban, las multitudes lloraban, ¿verdad? Es más, Benjamin Franklin, ¿verdad? Lo admiraba, ¿verdad? Porque además estaba provocando una transformación espiritual en América del Norte, obviamente. Bien, voy a cerrar la sesión porque ya nos quedan 3 minutos. Volvamos a entrar, por favor, volvamos a entrar para terminar con el siglo XIX, ¿no? Retomo. Entonces, a ver, Carlos Finney, uno de los más grandes evangelistas de los Estados Unidos, que fue abogado originalmente y se convirtió a leer la Biblia. ¿Qué pasaba? En los jurados, en los juicios, él se daba cuenta que muchos utilizaban la Biblia. Entonces, por curiosidad, él se compró una Biblia y la empezó a leer. Entonces, para 1824, después de que había pasado un proceso de conversión, él fue ordenado como ministro de la iglesia presbiteriana. Y comenzó las famosas reuniones de avivamientos 2 años más tarde en Nueva York, ¿verdad? Esto hizo que se construyera, por ejemplo, con la influencia de Charles Finney, el templo o el tabernáculo de Broadway, ¿verdad? Aquí tengo una cita del libro, un fragmento del libro Avivamiento, el Avivamiento de Carlos Finney. Yo quisiera que usted lea conmigo esta cita que obviamente él mismo escribe este libro, ¿verdad? Y él cuenta lo que pasó cuando él ingresó a una empresa en Estados Unidos, ¿verdad? Dice, un individuo fue una vez a una fábrica, el mismo, para ver la maquinaria de la misma. Este individuo era el mismo señor Finney, ¿no? Entre paréntesis, para que se sepa que se habla del mismo, ¿no?
Su expresión era solemne, puesto que acababa de estar en un lugar en el que había habido un avivamiento. El personal que trabajaba en la fábrica le conocía de vista y sabía quién era. Era conocido Finney. Una muchacha que estaba trabajando le vio e hizo un comentario tonto a su compañera, riéndose. Finney se paró y la miró con un sentimiento de pena. La chica se quedó sorprendida. El hilo de la máquina se rompió y cuando ella trató de anudarlo nuevamente, no pudo por lo nerviosa que estaba. Miró por la ventana para sosegarse y volvió a empezar. Una y otra vez trató de recobrar la compostura. Al fin se sentó, vencida por sus propios sentimientos. Entonces Finney se le acercó y le habló. Ella manifestó pronto un profundo sentimiento de pecado. Este sentimiento se esparció por toda la fábrica como fuego y antes de pocas horas todas las personas empleadas allí se hallaban bajo la convicción de pecado. El más grande milagro es que la gente sienta convicción de pecado, ¿no? Y dice, entonces, tanto fue así que el dueño, que aunque no era cristiano, se quedó asombrado y mandó que pararan las máquinas y se celebrara una reunión de oración. Porque dijo, es de mucha más importancia que toda esta gente se convierta que seguir trabajando. Y en pocos días, el propietario y casi todos los que trabajaban en el establecimiento, aproximadamente unas 3,000 personas, habían profesado convertirse al Señor. La mirada de este individuo, la expresión solemne de su rostro y sus sentimientos compasivos reprendieron la ligereza de esta muchacha y la trajeron bajo convicción de pecado. Y probablemente en gran parte de todo este gran avivamiento resultó de este pequeño incidente. Bien, 3,000 personas se convirtieron en una fábrica con la presencia de un hombre de Dios, Charles Finney, y él mismo lo testifica en su libro, El Avivamiento. En el capítulo 1, ¿verdad? Búsquenlo, pueden buscar este libro, capítulo 1, pueden encontrar justamente esta fracción, ¿verdad? En la que él narra cómo se convirtieron 3,000 personas en una fábrica, ¿verdad? Con la sola presencia de un hombre de Dios. Bien, entonces se conoce que Finney no era un charlatán. Se conocía que lo que decía era serio, era verdadero, ¿verdad? Y reconociendo sus capacidades aún académicas, porque era estudiado, un hombre intelectual, ¿verdad? Cuando lo invitaron a dirigir el departamento de teología de la reciente fundada Universidad de Oberlin, obviamente respetaban las capacidades académicas e intelectuales de Finney en Ohio, ¿verdad? Entonces, dirigió prácticamente el departamento de teología y después fue presidente, ¿verdad? Además, asumió un papel importante en el movimiento abolicionista. Yo les decía que el gran avivamiento tuvo influencia la gente que predicaba en el avivamiento, que es un término que lo utiliza Finney, que más que los otros teólogos, es Finney el que utiliza la palabra avivamiento. Y esa palabra se ha extendido y aún nosotros la utilizamos, ¿verdad? Entonces, Finney asumió un papel importantísimo en el movimiento abolicionista, obviamente en contra de la esclavitud. Bien, entonces en el siglo XIX, el movimiento de las escuelas dominicales, por ejemplo, ya posterior a Finney, el movimiento de las escuelas dominicales se transformó, esto ya digamos en la tercera ola del avivamiento, se transformó en una herramienta evangelística agresiva en la frontera de los Estados Unidos y una fuerza estabilizadora en la iglesia del país durante todo el siglo. Bueno, la iglesia dominical nace como campañas, digamos, de evangelización, ¿verdad? Y aún nosotros tenemos esa herencia, ¿verdad? Esas prácticas, esas estrategias de evangelización hasta la actualidad se
implementa en nuestras congregaciones, ¿verdad? Entonces, las escuelas dominicales, el movimiento de las escuelas dominicales se transformó en una herramienta evangelística agresiva en el siglo XIX, primera mitad del siglo XIX, ¿verdad? Y por último tenemos a, bueno, este nombre está bastante complicado para mí realmente, Dwight Lyman Moody, ¿verdad? Que vivió de 1837 a 1899, era un zapatero muy exitoso que se convirtió en predicador. Llegó a ser uno de los evangelistas eficaces del siglo XIX en el mundo angloparlante, ¿verdad? En 1860 renunció a su puesto bien remunerado para consagrar todas sus energías al trabajo de la escuela dominical, ¿verdad? Que era la práctica de evangelización más fuerte en ese momento, conferencias y servicio social. Por los siguientes 39 años destacó edificando una iglesia en Chicago en 1863, sirvió como capellán en el Ejército de Unión durante la Guerra Civil, ¿verdad? Levantó el primer edificio de la Asociación Cristiana de Jóvenes de los Estados Unidos de América en 1866. Miren lo importante de todo el devenir, ¿verdad? La utilización del ser misioneros, la escuela dominical. Se funda la Asociación Cristiana de Jóvenes en Estados Unidos en 1866. Fundó un instituto femenino para enseñanza a las mujeres y el Instituto Bíblico Moody, ¿verdad? En 1899, y obviamente dirigió miles de cultos, ¿verdad? Hemos visto, digamos, algunos personajes del avivamiento en América. De aquí podemos pasar ya la próxima semana, déjenme quedarme hasta aquí,